Pues a mí siempre me ha interesado el tema de los criminales en el cine, ¿no? Ujú. Los asaltabancos, los mafiosos, ¿no? Y siempre ha habido una tradición del cine mundial como de este tipo de figuras, ¿no? Ok. Entonces siempre me interesó como por ese lado y me encontré en varias de estos lugares en los que estaba hurgando, siempre se repetía la figura de Alfredo Ríos Galeano. Entonces sus historias me parecieron fascinantes y de ahí tuve la necesidad de alguna manera de hacer un documental para el CUEC cuando estaba estudiando cine, en el que decidí hacer un documental de esta figura que en ese momento se encontraba prófugo. Hice un documental que se llama El Charro Misterioso y a partir de ahí pensé que sería una muy buena película de ficción, ¿no? Es como que pensé siempre que quisiera hacerlo como una ficción y como una película como las que me gustaban, ¿no? Como de acción y thriller y todos esos elementos. Pues en realidad siempre a mí me fijo que el proyecto que te pide, ¿no? Como qué género pide que sea contado. Y en los documentales no fue una decisión de voy a hacer documental o voy a hacer ficción, sino hacer cine nada más. Y en el caso de las primeras películas que hice, pues creo que lo pedía que fuera el formato documental. Ok. Pues por eso fueron documentales pero siempre me ha gustado tanto la ficción como el documental. Y en este caso ahora estoy más orientado a la ficción. De alguna manera también me siento como muy identificado con el cine de género, entonces también tenía ganas de explorar por ahí y por eso filmarla así Mexican Gangster. Pues en este caso creo que el género, los géneros que más me gustan están el thriller y es el terror, ¿no? Entonces esta película es una suerte de thriller, ¿no? Con acción, Mexican Gangster. Luego hice otra película que mezclé thriller con un poco de terror, que se llama Bound to Vengeance. Me interesa mucho como el thriller y el terror. El siguiente proyecto es un proyecto de terror y ese es lo que he estado como explorando, ¿no? Son dos géneros que me gustan mucho. Es complicado porque uno no siempre logra lo que Sí. quisiera o su sueño, pero digamos que en Mexican Gangster se logró la mayoría de lo que yo quería, de la mayoría de lo que yo dibujé o soñé, se logró la mayoría y quería que hubiera un tono en el cual, aunque habláramos de asaltabancos y de criminales, no tuviera esta textura como siempre sucia o un código de las cámaras en las que la cámara se mueve mucho, ¿no? Quería hacer algo de alguna manera más elegante y de ahí viene como mucho el tono que había que elegir. Para mí siempre han sido importante la música, ¿no? Del cine, me gusta mucho, tanto el score, ¿no? La música original que se compone para cine, tanto como el soundtrack, las canciones que eliges. Entonces muchas veces yo lo que hago es que mientras estoy escribiendo a veces estoy escuchando música, me estoy imaginando ciertas secuencias con música y a veces el montaje o de lo que quiero hablar en la película me ayuda un poco la música para contarlo, ¿no? Por eso también en Mexican Gangster podemos encontrar el tema de Sonia, podemos encontrar el tema de Rata, de Guadalupe Plata, podemos encontrar el tema de Enjambre del Ordinario. Hay una canción original de José Aldo Café Tacuba que compuso para la película que se llama No me persigas, que es una balada ranchera. Entonces, me gusta mucho involucrar las canciones, ¿no? En general las canciones en mi cine es como muy importante. Incluso, bueno, lo que dices, Javier Solís, el personaje tiene alguna manera de una aspiración por parecerse o ser como un alter ego de Javier Solís, se guiaba un poco en esos códigos y también las canciones de Javier Solís fueron las que interpretaba, fueron elegidas de acuerdo a cosas que estaban pasando en la historia. El soundtrack como que detona también muchas emociones la música. Pues en realidad creo que fueron muchos meses de investigación desde que estaba haciendo el documental y luego fueron también muchos meses de investigación para hacer la película. Entonces, en realidad, la información estaba. Yo me basé mucho en hacer mi historia de acuerdo a la información que existe y a la que puedes tener acceso cualquier persona que va a una hemeroteca y consulta, no el internet, porque básicamente fue todo hemerográfico y bibliográfico. Y posteriormente para la película contratamos un antropólogo que también hizo toda una base de datos de prácticamente cada día que pasaba en nuestra historia, estaba fundamentado en qué estaba pasando realmente en los 80s en México en ese momento. Los géneros me interesan mucho, me gustaría, ahorita en el futuro cercano, hay un par de proyectos de terror que estoy desarrollando. Me gusta mucho el terror, creo que es un área en la que en México todavía tenemos mucho por explorar. Me parece como muy importante el género del terror en la cinematografía mundial. Es un género que me apasiona, pero también de repente se me antoja encontrar un buen guión de comedia y filmar una comedia, ¿no? Entonces, no sé, me gustan los géneros, como que cada género te impone ciertos retos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, y por ahí un par de colegas también lo han dicho,
y me entusiasma saber que otros piensan igual, que al final las películas personales pues sí hablan de ti y de alguna manera tienes un control, un conocimiento pleno de las historias que cuentas que vienen de ti. Pero los géneros te plantean ciertas reglas o ciertos retos. Y esos retos a los que te enfrentas, como en este caso Mexican Gangster, son los que me gustan cuando estoy haciendo una película, ¿no? Entrar en esos códigos, entrar en ese tipo de estructuras, implican retos muy, muy grandes, ¿no? Y muy fuertes. La gente piensa que los géneros es más sencillo porque hay una fórmula, y no, son más difíciles, porque la exigencia es más alta de lo que tiene que existir en un género. Y la aportación que tú puedes hacer a ese género. Esa sería la clave. Me interesa yo aportar algo a esos géneros que ya existen. Se me hace que es un cineasta muy interesante y que precisamente él hace esto, ¿no? Entrar a los géneros y aportar siempre ahí sus tripas y su corazón siempre que hace y aborda algún tipo de género. Entonces se me hace increíble, ¿no? Seguramente desde la óptica de alguien de fuera va a ser interesante ver a este personaje. Lo intentamos, Lemon Films y yo lo intentamos mucho por varias vías, ¿no? Las vías oficiales en las que tú puedes acceder, que son las únicas a un penal de máxima seguridad como es el altiplano. Siempre fue complicado, hay una restricción muy alta para este tipo de permisos y al final tampoco había mucha insistencia de nuestra parte, demasiado interés, porque como yo construí y escribí el guión en base a artículos periodísticos, nunca me tomé la libertad de inventarme algún hecho que no hubiera sucedido o que no estuviera registrado como mito, leyenda o como un hecho periodístico. Entonces nos fuimos más por ahí, por hacer partir de cero y hacer una ficción, hacer un personaje de ficción inspirado en él. Y en sus andanzas, en los personajes que lo rodeaban. Pero recientemente tuve la oportunidad de conocer a un familiar muy cercano de él. Y fue muy interesante, ¿no? Tener contacto con alguien cercano y saber que a la familia le gusta la película. No, en realidad nunca se intentó ni glorificar ni a un personaje, fue simplemente en todas estas andanzas de este personaje tener como un punto de vista como muy personal, basarme en testimonios, en la investigación. Y por ejemplo, hablando de cómo un policía se convierte en criminal, pues mucho viene de eso, ¿no? De la escuela que aprende en la policía, ¿no? Entonces, más bien son algún tipo de cosas que ya en México lo conocemos como leyendas populares, que ya son verdaderamente ciertas y que lo vimos todos los días, de cómo alguien se puede dar la vuelta muy pronto por necesidad y porque de repente no se junta o tiene una visión incorrecta o utiliza su inteligencia como para algo destructivo, no constructivo, ¿no? Como lo puede ser la corrupción, como puede ser el crimen. Una pregunta más. ¿Qué va a hacer ahora que esté en la cárcel? A lo mejor escribir el guión de una película.